Hola, buenas tardes. Bueno, iniciamos la Semana de la Ciencia Política, la Administración y las Políticas Públicas. Agradecemos la presencia de estudiantes de la carrera, de profesores, tanto de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, como de la Tecnicatura en Gestión de Políticas Públicas. En el día de hoy, la primera actividad es una disertación a cargo de Maximiliano Campos Ríos. Les cuento un poquito de él. Maximiliano es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y magíster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Delaware, tuvo una beca Fulbright para ello, y en la Universidad de Georgetown, ambas en Estados Unidos. Es profesor e investigador en varias universidades de Argentina y de América Latina. Actualmente es consultor internacional en temas relacionados con la gestión pública y la modernización del Estado. Ha trabajado para organismos internacionales como el BID, la Unión Europea y el CLAD, realizando consultorías en Argentina, España, Portugal, República Dominicana, Costa Rica y Colombia. Posee una experiencia de casi 25 años en diferentes organismos públicos, fue titular de la Escuela Superior de Gobierno, la Escuela de Alta Dirección Pública y director de investigaciones del INAP, que es el Instituto Nacional de Administración Pública de Argentina. Bueno, Maxi, te agradecemos tu participación en el inicio de esta agenda de actividades y bueno, estamos ya en condiciones de que puedas empezar tu disertación. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecerte, Gabriela, Lucrecia, especialmente también a mi amiga Fernanda Bernabé por la convocatoria. Este es un libro que se publicó en noviembre del año pasado. Se llama El Estado en la Era Meta, del Estado inteligente al Estado inmersivo. Y lo publicó el CLAD, que es un organismo internacional vinculado con temas de modernización del Estado, administración pública, empleo público y gestión pública. Obviamente, después de que termine la presentación, va a haber un código QR para que ustedes se puedan bajar de manera gratuita el PDF del libro y así lo puedan leer si es que les interesa. Una aclaración. A mí cuando a veces presento el libro y traté de escribirlo en un lenguaje, si bien me dedico a la academia y como decían recién, estoy en el mundo universitario hace más de 25 años, lo escribí con un lenguaje de divulgación. O sea, mi idea es que estos temas puedan ser absolutamente comprensibles por cualquier persona, y yo soy de los que creen que hay que hablar más del Estado, de la tecnología, tratar de ver de qué manera podemos mejorar, agregar valor público, y en ese sentido mejorar toda nuestra administración pública, ya sea a nivel federal, nacional, provincial, municipal, universitario, empresas del Estado y diferentes organizaciones. Pero cuando hablamos del Estado en la era meta, cuando hablamos de la sociedad de la información, cuando hablamos de la gestión pública y de las TIC, ¿no? Yo siempre digo, para tratar de entender al Estado, sobre todo el Estado en Argentina, pero esto corre también para toda América Latina, hay que entender el mundo de hoy, ¿no? No es lo mismo pensar el Estado hace 100 años, por ejemplo, cuando en 1922 se publicó Economía y Sociedad, en donde Max Weber hablaba de la burocracia y la describía en términos típicos, que hablar del Estado y de la burocracia hoy, ¿no? Pasaron muchísimas cosas en el mundo, en la sociedad, en la forma en la que se construye sentido, en la forma en la que se maneja el poder y sobre todo en la forma en la que se construye capital económico, ¿no? Existen nuevos entornos sociales y laborales, y algo que siempre digo, no se puede pensar un modelo de gestión sin entender un contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto es el que el mundo en la sociedad de la información cambió profundamente, ¿no? Yo para graficar esto siempre les pongo esta imagen, esta figura que compara, ustedes sabrán lo que es el ranking de la revista Forbes. El ranking de la revista Forbes lista a las personas con las mayores fortunas a título individual del mundo. Y la primera vez que se confeccionó el ranking de la revista Forbes fue en el año 1987.
¿no? Digo, para que ustedes tengan una referencia más de tipo pedestre, futbolística, fue el año del nacimiento de Lionel Messi. Quizá muchos y muchas de ustedes todavía ni siquiera habían nacido. Pero no pasaron tantos años, son menos de 40 años. Lo que me interesa es que ustedes vean es cómo era el mundo a fines de los años 80, ¿no? Digo, y uno puede sacar una radiografía del mundo viendo las principales fortunas y con qué tipo de industria se acumulaba mayor capital. Cuando uno mira el ranking Forbes 1987, va a ver que la mayoría de las industrias, ¿no?, de las cuales construían las mejores fortunas, tenían que ver con cosas tangibles, cosas que uno podía tocar propias de la economía industrial, ¿no? Digo, uno puede ver, por ejemplo, la construcción, el transporte, construcción, retail, construcción, real estate, packaging, ¿no? Digo, petróleo, retail, real estate. Digo, cuando uno quería acumular o cuando uno veía grandes fortunas en los años 80, la gran mayoría venían de personas o que tenían algún tipo de explotación de algún commodity, como puede ser el petróleo o el gas, o eran personas que estaban vinculadas con el mundo industrial, ¿no? Con la construcción, con la producción, con el real estate. Ahora bien, eso era el mundo en 1987. Si comparamos lo que es el mundo hoy, ¿no?, y uno quiere identificar las principales fortunas a título individual, va a ver que la morfología, el paisaje, ¿no?, cambió bastante, ¿no? Digo, cuando uno piensa en grandes fortunas hoy, tiene que pensar en empresas de tipo tecnológico, ¿no?, lo que se conoce como economías de plataforma, ¿no? Digo, piensa en Elon Musk de Tesla, pensamos en Jeff Bezos de Amazon, en Bill Gates de Microsoft, ¿no? Pensamos en Larry Page de Google, pensamos en Mark Zuckerberg de la empresa Meta, ¿no? O en Sergey Brin de Google, ¿no? Digo, la gran mayoría de las principales empresas, ¿no?, que construyen capital y por ende riqueza son de tipo tecnológico, ¿no? Digo, y esto nos da una gran primera aproximación de cómo cambió el mundo, ¿no? Digo, la forma, la morfología del mundo, la forma en la que se construye capital cambió radicalmente, el escenario cambió en los últimos 40 años, y si esto cambió tanto el ecosistema económico, ¿por qué seguimos pensando o por qué seguimos operando, ¿no?, bajo un supuesto de un Estado que sigue siendo eminentemente analógico, ¿no? Digo, tenemos un mundo que está circundado por la economía del conocimiento y tenemos un Estado que todavía sigue utilizando papel, sellos, ¿no? Digo, expedientes que circulan de manera física, ¿no?, por diferentes organizaciones, y esto hace que el Estado en algún punto pierda su capacidad, pierda su poder, ¿no?, ya sea de intervención como de creación de valor público en cualquier sociedad. Vivimos en una sociedad del conocimiento en un mundo global, ¿no? Digo, evidentemente ustedes están físicamente en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, yo estoy en Buenos Aires, pero podríamos estar distribuidos en cualquier parte del mundo en tiempo real, teniendo este tipo de interacción. Y así como tenemos una interacción de tipo académico, podemos tenerlo efectivamente también en términos económicos y, ¿por qué no, en términos políticos, ¿no? Digo, la prestación de bienes y servicios se ha descentralizado, ¿no?, se ha de alguna manera internacionalizado, y esto somete a la estructura estatal a una presión exógena como nunca tuvo antes en la historia de la humanidad. Vivimos en un mundo basado en datos, ¿no? Digo, como ahí podemos ver en el gráfico, los datos es el petróleo del siglo XXI, ¿no? Los datos es este barril de petróleo, es el principal commodity, es la principal fuente de creación de riqueza en el siglo XXI, pero obviamente cuando uno desagrega, cuando uno empieza a auscultar la palabra dato viene del latín, que significa datum, ¿no? Algo dado, ¿no? Algo dado. Con los datos per se, los datos por sí solos, no podemos hacer mucho, por eso los datos tenemos que contextualizarlos o, en todo caso, agrupar diferentes series de datos para que con esos datos poder producir una pieza un poco superior, que es la información. Con los datos producimos información, con la información podemos producir conocimiento, y el conocimiento aplicado a las políticas públicas
evidentemente podemos volcarlo al diseño o a la gestión de lo que se conoce como políticas públicas basadas en evidencia, que no son otra cosa que políticas públicas basadas en datos, ¿no? Digo, lo contrario de una política pública basada en evidencia es una política pública basada en intuición, ¿no? En olfato, en intuición. Y cuando logramos que el Estado y los organismos públicos, ¿no?, desarrollen, implementen, diseñen políticas públicas basadas en evidencia, podemos construir de esta manera una gobernanza mucho más inteligente y mucho más integrada. Vivimos en un mundo, este año fue el año de la consolidación de la inteligencia artificial, ¿no? Gran parte de los procesos ya se viene utilizando, pero se masificaron con lo que ustedes podrán conocer como el ChatGPT. Pero la inteligencia artificial, la masificación de los robots, de los bots, y la prestación de servicios públicos de manera remota son la marca de esta nueva era, y es la pregunta de investigación de mi libro, ¿no? La pregunta de investigación de mi libro es cómo impactan las nuevas tecnologías en los organismos públicos y qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que modificar, cómo debemos modernizar a la estructura estatal para no quedarnos, ¿no?, digo, en el lecho de la historia. Pero obviamente ustedes me dirán, bueno, Maxi, todo muy lindo, el Estado en la Gran Meta me parece espectacular, siento que me estás hablando más de ciencia ficción que de ciencia política, con todos los problemas que tenemos en Argentina y en América Latina, y yo les digo sí, obviamente. Para desarrollar y construir un Estado que sea cada vez más tecnologizado y que pueda ganar en capacidad y en volumen de intervención, tenemos que mejorar algunas cosas que tienen que ver con la infraestructura, ¿no?, de datos, por ejemplo, en Argentina, pero sobre todo mis datos trabajan sobre América Latina, ¿no? Digo, si ustedes ven este cuadro compara la calidad de conexión, ¿no?, la velocidad promedio de descarga de banda ancha fija y móvil en megabytes por segundo. Y yo creo que la pandemia fue una gran oportunidad perdida por parte de los estados en América Latina y también Argentina, porque si bien mejoramos muchísimo la velocidad de Internet y la infraestructura digital, ¿no?, provista por los privados y por el sector público, todavía estamos en niveles realmente paupérrimos. Miren, la curva de arriba, la curva verde, ¿no?, pasa en el año 2019, prepandemia, al año 2022, pospandemia, de 41 megabytes por segundo a 98. Y ese es el promedio del mundo, ¿no? Ojo, no es el promedio de los países desarrollados. No estoy hablando de los países de la OCDE, estoy hablando del promedio mundial. Ahora bien, la curva de abajo, la curva amarilla, tenemos un promedio de velocidad de descarga de banda ancha fija y móvil en 2019 de 20 megabytes por segundo, y pasamos en la pospandemia, ¿no?, de donde estuvimos prácticamente 2 años encerrados, teletrabajando y teleestudiando desde nuestras casas, a 49 megabytes por segundo. Ustedes me dirán, bueno, Maxi, pero mejor, porque la verdad que casi que duplicamos, más que duplicamos la velocidad, sí, pero todavía estamos a la mitad, exactamente a la mitad del promedio mundial, ni siquiera del promedio de los países ricos. Si esta curva la comparara con los países de Europa o con los países del sudeste asiático, realmente nos iría muy, 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 muy mal. Otra de las cuestiones también tiene que ver con la brecha digital, ¿no? Digo, y con el acceso. Si estamos planteando que la economía del conocimiento y el Estado tiene que tecnologizarse, hacerse más inmersivo, ¿no?, y ganar en potencia y en capacidad de intervención, también tenemos que decir que todavía hay entre 150 y 160 millones de latinoamericanos y latinoamericanas que todavía no tienen acceso a Internet de ningún tipo, ni en teléfonos celulares, ni en sus casas, ni en sus trabajos. Y esto evidentemente nos plantea un desafío de tipo mayúsculo, no solamente en la República Argentina, sino también en toda la región latinoamericana. Para que ustedes se den una idea, ¿no? Digo, a veces uno pregunta, ¿no?, del 5G, ¿cómo estamos con el 5G? ¿No? Digo, a veces cuesta encontrar el 4G, ¿no?, en la República Argentina, ¿no? Uno se va algunos kilómetros por fuera de las grandes ciudades, como Mendoza, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y ya prácticamente a 80, 90, 100 kilómetros, no es que no tenemos 5G, no tenemos ni siquiera conexión a datos en los teléfonos móviles. Estamos muy mal en 5G. Argentina recién ahora está licitando el espectro del 5G. No creo que llegue a terminarse este año.
y somos la segunda región del mundo, ¿no? Digo, con menor porcentaje de redes 5G sobre redes LTE, ¿no? Con un solo 17%, solo superando a África. Imagínense lo mal que estamos en conectividad. Dijimos que necesitamos los datos, necesitamos la velocidad para poder desarrollar una economía y un Estado en relación al conocimiento. Pero entonces, ¿cómo preparamos al Estado? ¿Cómo preparamos a la administración pública para este mundo inmersivo, este mundo tecnologizado, este mundo que ha cambiado profundamente, lo que yo denomino la era meta, ¿no? Yo hablo de la era meta por el metaverso, ¿no? En definitiva, tiene que ver con la inmersión, con las tecnologías, la realidad aumentada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que trabajar sobre seis cuestiones, entre muchas otras, pero yo elegí 6. Primero, trabajar en la construcción de un verdadero ecosistema digital público, ¿no? Necesitamos que el Estado y los organismos públicos estén desfragmentados, ¿no? Es decir, que tengan mejores, ¿no? Interoperabilidades entre ellos para que el ciudadano o ciudadana, cada vez que tenga que hacer un trámite público con el sector público, con el Estado, no termine convirtiéndose en una suerte de cadete externo de la administración pública, ¿no? Lo primero que te piden cuando vas a hacer un trámite es que lleves la fotocopia del DNI, lo cual es absolutamente ridículo, porque ¿cómo el Estado te va a requerir información que te provee el propio Estado? En segundo lugar, necesitamos preparar a la administración pública, sobre todo en competencias, ¿no? Digitales, ¿no? Cuando yo fui director en la Escuela de Alta Dirección Pública, el INAP, ¿no? Gran parte de nuestro trabajo tenía que ver con cómo formábamos en competencias digitales, ¿no? Aprender a programar, aprender a diseñar apps, o por lo menos manejar el lenguaje propio, ¿no? De la tecnología que muchos en el sector público, cuando hablamos de estas cuestiones como contratos inteligentes, NFT, blockchain, algoritmos, ¿no? Cuestiones como, por ejemplo, la inferencia bayesiana, ¿no? Que hace, por ejemplo, el BOTI, que es el chat conversacional de la Ciudad de Buenos Aires, nos miraban como si no estuviésemos hablando en japonés. Entonces necesitamos que el Estado se capacite, pero que no se capacite en las mismas cosas que venimos capacitando hace 30, 40, 50 años. Necesitamos que se capaciten, ¿no? En competencias digitales. Lo cual no implica necesariamente que se conviertan todos en programadores, pero sí que manejen un lenguaje común, ¿no? Porque la transformación digital del Estado es lo que tenemos que hacer de manera urgente. En tercer lugar, tenemos que profesionalizar el servicio civil, ¿no? Ningún país serio del mundo, ningún país desarrollado del mundo lo hace a expensas, ¿no? Lo hace a expensas del servicio civil, sino gracias a un servicio civil profesional, meritocrático, que pueda intervenir e interpretar, ¿no? La discusión de los 90 era la discusión si el Estado era grande o si el Estado era pequeño, ¿no? El consenso de Washington un poco lo que decía es había que reducir el Estado. Bueno, eso no se discute en ninguna parte del mundo, prácticamente, en ninguna parte del mundo desarrollado. Lo que se discute hoy es si el Estado puede o si el Estado no puede, ¿no? Si el Estado puede regular a una empresa como Google, por ejemplo, o una empresa como Meta, o si no puede, ¿no? Y las estrategias que hacen los Estados son estrategias mixtas, pero sobre todo de asociación, ¿no? Fíjense ustedes, para dar un ejemplo, cómo la Unión Europea, me encantó, ahora obligó a la empresa Apple, ¿no? A la empresa de la manzanita, a que fabrique iPhones con cargadores mini USB, estándares, ¿no? Y no esos cargadores que solamente te andaban con los teléfonos iPhone. Bueno, Apple decía que no se podía, la Unión Europea le dijo, bueno, si no haces esto para el 2023, automáticamente no puedes vender más en el espacio europeo. Te perdés 400 millones de consumidores y consumidoras. Automáticamente Apple lo modificó y se pudo. Bueno, lo mismo digo con las empresas gigantes transnacionalizados que trabajan con los datos, con nuestros datos. En cuarto lugar, tenemos que desarrollar estrategias para el relevo generacional, ¿no? Sobre todo en el nivel federal, el servicio civil es un servicio civil bastante envejecido y el relevo generacional tiene que ser con una perspectiva en donde las competencias digitales, de algún modo, estén incluidas en los perfiles a ingresar en el sector público. ¿Por qué? Porque necesitamos un Estado que cada vez más va a funcionar como una plataforma y no tanto como una oficina física.
necesitamos incorporar planes estratégicos de inteligencia artificial para el sector público, ¿no? Digo, todas estas cuestiones que están circulando, como por ejemplo yo que un día me sorprendí que estaba en la cama, me levanto de dormir y veo al Papa Francisco, ¿no? Con unas llantas ahí, unas zapatillas blancas espectaculares, una campera tipo uniclo infladita blanca, y dije, el Papa, no, era un deepfake, ¿no? Hecho con inteligencia artificial. Bueno, pero eso que nos puede dar risa, gracia, que puede ser un meme, tiene unas implicancias increíbles en el sector público y sobre todo en el sistema penal, ¿no? Imagínense, por ejemplo, no sé, constituir pruebas para delitos o en el marco de un proceso con deepfakes, ¿no? Digo, con emulaciones de la voz de las personas, ¿no? Simular conversaciones, simular fotos, simulación de videos. Bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial, con las cuestiones éticas, con la transparencia algorítmica, que el Estado tiene que regular sí o sí. Y finalmente, un tema básico, fundamental, que por suerte el Estado argentino está empezando a trabajar, está empezando a involucrarse, y tiene que ver con la gobernanza de los datos, ¿no? Digo, ¿qué hacemos con los datos? ¿Cómo protegemos los datos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿No? ¿Cómo cuidamos los datos de las personas? Fíjense lo que le pasó al PAMI. Hace poco estuvo hackeado en todo el país el PAMI, 14.000 computadoras, ¿no? Por unos hackers, no se sabía bien de dónde era, creo que eran de Rusia o no sé dónde, y estuvo parado la atención primaria para el PAMI durante 2 semanas. No sé si se habrá resuelto finalmente, pero digo, son cuestiones que ponen en jaque al sistema público. Repasando, así hacemos rápido y después damos lugar a preguntas. Ecosistema digital público. El ecosistema digital es un nuevo contexto industrial y de impacto económico y social resultante de la adopción masiva de tecnologías digitales de información y comunicación. Necesitamos incorporar estrategias de capacitación en nuevas competencias, ¿no? Digo, asegurar la inversión de la capacitación digital masiva, ¿no? Adoptar estrategias de gamificación, ¿no? Digo, ¿por qué aburrirnos mientras aprendemos si podemos divertirnos? ¿Por qué no hacer como un juego? ¿No? ¿Por qué no desarrollar las plataformas para poder aprender? ¿No? Digo, y tenemos que formar los que yo denomino los DigiWorkers o DigiWorkers, que son trabajadores y trabajadoras capacitados en implementar soluciones tecnológicas, ¿no? Adaptadas al área de trabajo. Es decir, por ejemplo, un procedimiento o un circuito administrativo, por ejemplo, en la universidad o una municipalidad o una provincia, bueno, ¿cómo lo pasamos del papel y de lo analógico a lo digital y lo virtual? ¿No? Y necesitamos capacitar a la gente para que pueda hacer eso. Necesitamos profesionalizar el servicio civil. Esto implica reducir la politización, transparentar el régimen de concursos y avanzar hacia la profesionalización y jerarquización del empleo público, ¿no? Digo, Argentina tiene en algún punto una gran deuda, sobre todo de todos los gobiernos de la democracia, que es que, por ejemplo, los puestos de alta dirección pública del Estado Nacional, es decir, del gobierno federal, los puestos de los ministerios, ¿no? No digo los puestos políticos como ministro, secretarías o subsecretarías, sino los puestos de directores nacionales, direcciones o coordinaciones, el 90% están nombrados por la vía de excepción y por 180 días, ¿no? Y eso se hace para no concursar los cargos y eventualmente si hay un cambio de gobierno cada 4 años, toda esa planta de personal que cumple funciones en su 90% de funciones técnicas es reemplazada por otra gente que tarda quizá 1, 2, 3 años en aprender y luego es nuevamente reemplazada, lo cual eso debilita al servicio civil. Como decíamos antes, necesitamos realizar estrategias para el relevo generacional. Tenemos algo a favor, que es que la edad media de la región en América Latina son 31 años, ¿no? Digo, somos la segunda región más joven del planeta después de África y eso nos otorga, nos da un bono demográfico, es decir, todavía tenemos la posibilidad de generar el cambio y la transformación, ¿no? Digo, gastando menos recursos, sobre todo en lo que respecta a lo que es la manutención del sistema previsional, pero sobre todo en el relevo generacional en el sector público. Es más fácil, o es más barato, mejor dicho, en términos económicos, incorporar servidores y servidoras públicas al Estado con este tipo de capacitación que capacitar, ¿no? A los que ya tenemos en el Estado. Y que en general, salvo algunos distritos, yo conozco a nivel nacional, tienen una edad avanzada, ¿no? Promedio de edad del CINEP
está por arriba de los 50 y pico de años, ¿no? Digo, con lo cual, digo, estamos hablando de personas que en los próximos años se van a ir jubilando y van a ir saliendo del sistema. Como decíamos antes, necesitamos incorporar planes estratégicos de inteligencia artificial al sector público, ¿no? Digo, con la creciente tendencia de incorporar inteligencia artificial, digitalización, robotización, porque claro, las organizaciones públicas se están convirtiendo en organizaciones exponenciales. Y entonces de repente lo que se hace con los datos va más allá de lo que es la acción estatal, ¿no? Y si de repente, no sé, la municipalidad de Mendoza o de Godoy Cruz o de Guaymallén sube datos, por ejemplo, de siniestros viales a un dataset en su página web y cualquiera de ustedes se mete, baja la base de datos y ni siquiera sin saber programar, lo pone en ChatGPT y le dice que le haga un mapeo, un crossing, ¿no? Con las zonas donde hay mayor cantidad de incidencias, podríamos eventualmente estar desarrollando con datos una estrategia de política pública de todo lo que es tránsito, transporte y todo lo que es movilidad, ¿no? En el municipio del cual ustedes viven o eventualmente trabajen. Y finalmente necesitamos fortalecer la gobernanza de datos, generando marcos regulatorios, promoviendo la transparencia algorítmica, valorizando los datos, invirtiendo en infraestructura de datos, ¿no? Digo, y también teniendo políticas públicas acordes, ¿no? Digo, hay muchos organismos públicos del Estado Nacional que teniendo una empresa estatal de calidad mundial como es ARSAT, ¿no? Contratan data centers, por ejemplo, de Amazon Web Services, lo cual yo veo absolutamente irracional desde el punto de vista del desarrollo estratégico de un país, ¿no? Y ni les cuento desde el punto de vista de la seguridad de esos datos, ¿no? Resguardar la privacidad de las personas implica derecho de acceso, derecho a la eliminación, derecho a la explicación, derecho a la portabilidad de los datos, derecho a la corrección y derecho a la objeción. ¿Qué permitirían estos cambios? ¿Qué es lo que vamos a lograr si trabajamos todos juntos y juntas en esta agenda, que creo que es una agenda súper interesante para la academia, para el sector público y la sociedad civil? Es avanzar hacia un estado inmersivo, ¿no? Digo, un estado inmersivo es un estado que aprende, es un estado que colabora, es un estado que fomenta la participación, es un estado que se adapta, que innova, ¿no? Y que de alguna manera se promueve a sí mismo como una disrupción, tiene que romper con lo anterior, ¿no? Un estado inmersivo funciona más como una plataforma, ¿no? Que puede ser una gran aplicación, en este caso puede ser, por ejemplo, Mi Argentina, pero provincialmente podrían tener ustedes algo similar, desconozco si es que lo tienen, más que como una oficina física en donde uno o una va, ¿no? A hacer un trámite con papeles, ¿no? Digo, una plataforma que promueva el uso intensivo de las TIC, que promueva una oferta de servicios personalizada, que promueva estándares abiertos, ¿no? Que haya sistemas transversales, y esto redunde en mayor versatilidad, mayor agilidad, mayor interoperabilidad y mayor eficiencia. Tenemos que imaginar el estado del 2050, ¿no? Digo, a mí siempre me dicen, no, bueno, Maxi, pero ¿cómo es la perspectiva? ¿Por qué hablas tanto del futuro? Y bueno, porque estoy cansado que la ciencia política o las ciencias de la administración se hayan convertido en una ciencia forense. Es decir, que le toman el pulso al paciente cuando ya no está muerto. Estamos cansados de diagnósticos que miran para atrás. Tenemos que anticiparnos, ver hacia dónde está yendo el mundo y preparar al Estado y a las organizaciones públicas para algo que es absolutamente diferente y disruptivo de lo que tenemos hoy. Para eso necesitamos trabajar en procesos de educación híbrida, en las capacidades digitales, promover la colaboración, la cooperación y el teletrabajo, y sobre todo trabajar en la capacidad de adaptación que tenemos en todas nuestras organizaciones. Bueno, les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Ahí en la parte izquierda tienen todas mis redes sociales, mi página web con todos los artículos que publico, tanto académicos como divulgación, y con ese código QR los va a llevar a la página web del CLAD, en donde se van a poder descargar de manera gratuita el libro El Estado en la Era Meta. Bueno, muchísimas gracias. Si quieren intervenir, podemos dialogar.
Ah, no los escucho, Lucrecia. Gracias, Maximiliano, por tu disertación muy clara y muy interesante. No sé si hay alguna pregunta, comentario, estudiantes, profes también. Yo tengo la primera. Me quedo pensando en esto último que dijiste de la academia y de quienes nos formamos en ciencia política y en ciencias de la administración. Mi pregunta es, en esto que vos referías a los procesos de gobernanza y de gobierno de datos, y en general también para la inserción, ¿qué rol tienen las universidades en todo esto? Y en particular, ¿qué competencias vos creerías que se deberían fomentar en una carrera como Ciencia Política y Administración Pública o una tecnicatura en Gestión de Políticas Públicas? ¿Qué competencias son deseables de cara a esto que vos proponés de pensar al Estado para los próximos 50 años? Bueno, en cuanto a la parte más, si se quiere, de las técnicas o las cuestiones más académicas, yo trataría de hacer foco en todo lo que es datos, análisis de datos, trabajar con datos, todo lo que sea programación, desarrollo de aplicaciones, ver cómo podemos utilizar modelos, ¿no? Digo, para poder hacer inferencias, hacer modelos predictivos, incluso para cuestiones básicos, ¿no? Para cuestiones básicas de la ciencia política, ¿no? Digo, inferencias, modelos, lo que yo hablaba recién de las políticas públicas, ¿no? Digo, cuestiones como, por ejemplo, la movilidad, cuestiones como, por ejemplo, soluciones, ¿no? Que podemos brindar. Y después, bueno, competencias tiene que ver con la capacidad la capacidad de adaptación y la capacidad de poder pensar de manera holística, ¿no? Y salirnos de la caja, ¿no? Digo, uno de los grandes desafíos que tuve en su momento, cuando estuve en el INAP, fue capacitar a prácticamente todos los empleados y empleadas del Estado argentino en todo lo que fue la implementación del expediente electrónico. Y eso fue un desafío muy, muy grande. Y al principio, incluso la implementación del expediente electrónico fue muy objetada, muy criticada, hubo muchísima resistencia. Uno podría pensar a priori va a haber resistencia, por ejemplo, de los sindicatos. No, los sindicatos estaban a favor, querían trabajar. La principal resistencia tiene que ver con el mundo de los jurídicos, ¿no? Los abogados y abogadas del Estado. ¿Por qué? Porque gran parte del estudio de la estructura normativa que tiene el Estado Nacional se basan en un montón de disposiciones, decretos, reglamentos, normativas, que en casi todos los lugares, para todo lo que es el proceso de firma digital, tiene una palabra o un concepto que se llama de puño y letra. Entonces ahí, en su momento, conversando, cómo hacíamos para modificar eso, eran miles de normativas que había que modificar, hasta que un loco, que no venía ni de la ciencia política, ni del derecho, ni de la informática, que estaba ahí escuchando, por eso siempre digo hay que abrir y fomentar la discusión, ¿no? De las cosas, dijo, bueno, de puño y letra. Puño es el puño y letra es la letra que está escrita en el teclado. No hace falta modificar toda la normativa, sino reinterpretar con otra cabeza la normativa para que encaje el expediente electrónico. ¿Qué le quiero decir con lo siguiente? Tenemos que utilizar la tecnología como un aliado para resignificar el valor de nuestras carreras, ¿no? Digo, la administración pública, ¿no? Digo, está muy golpeada, sobre todo en el mundo, y tiene una impugnación que va ya directamente hacia el propio corazón de lo que es el Estado, ¿no? Digo, es como que hay una pregunta en la narrativa pública en donde el Estado pareciera ser que es una herramienta obsoleta, ¿no? O que es un gasto, un costo innecesario. Y creo que la forma de reivindicarlo tiene que ver con mejorar la capacidad de intervención que tiene el Estado. Y para eso necesitamos modernizarlo, transformarlo, ¿no? Ganar en capacidad de creación de valor. El Estado hoy es como un disco rígido absolutamente fragmentado, ¿no? Digo, no hay un problema de capacidad o de tamaño, el problema es de velocidad. Necesitamos desfragmentar el disco, ¿no? Y la universidad también tiene que reinventarse, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo de la Universidad de Buenos Aires, soy profesor titular, concursado en la UBA, y te puedo decir que la universidad también está en un desafío de transformación organizacional, ¿no? Digo, acá cuando haces, por ejemplo, ciencia política, haces el ciclo básico común, el CBC, haces 6 materias.
Y después para ingresar a la carrera, ¿no? ¿Qué te pide la facultad? Te pide que lleves el certificado de materias analíticas aprobadas del CBC. Es ridículo. La UBA, ¿no? Que los efectos jurídicos es un solo quill, la oficina A está pidiendo al particular, un estudiante o una estudiante, que le lleve papeles de un lugar a otro. Y eso hace perder tiempo, es un costo de transacción y en definitiva genera una molestia que tenemos que mejorar y transformar. Un comentario, pregunta. ¿Hace eco con quizás alguna vivencia personal o alguna motivación para estudiar la carrera? Si quieres, mientras se animan, puedo contar una anécdota. Sí, dale, por favor. De por qué es importante, a veces yo siempre digo, modernizar no es solamente transformar digitalmente al sector público. Miren, hace 3 o 4 meses yo tengo mellizos de 9 años, Lautaro y Victoria, tengo 2 niños de 9 años. Y hace 3 o 4 meses fui a renovar el documento de los chicos, acá en Buenos Aires, la oficina del RENAPER. Lo bueno, pedí turno a través de Mi Argentina. Pedí un turno digital. Lo bueno también es que atienden sábados y domingos, porque para un tipo como yo, que estoy separado y que laburo todo el día y los pibes van al colegio todo el día, es difícil ir a las 8 de la noche un día de semana. Entonces fui un sábado. Bueno, voy a la oficina del RENAPER, cerca del obelisco, con los mellis. Le digo, bueno, vengo a renovar el DNI, perfecto, me hacen el DNI. Ya que estoy ahí, le digo a la chica que me atendía, discúlpame, ¿podré renovar el pasaporte ya que estoy? Y me dice, sí, pero tenés que pedir un nuevo turno. Bueno, perfecto, yo soy esclavo del procedimiento. Pido un nuevo turno, voy al otro sábado. Termino el trámite, me dice, bueno, buenísimo, esto te va a llegar entre 10 y 15 días hábiles, los DNI de los chicos, por correo argentino a tu domicilio. Perfecto. Voy al otro sábado, tengo el turno por Mi Argentina, me presento en RENAPER, le digo, vengo a hacer el pasaporte de los Messi. Dice, buenísimo, deme el DNI de los chicos, así empezamos el trámite. Le doy el DNI de los chicos y me dice, no, el DNI nuevo. Este DNI ya no es más vigente. Digo, pero ¿cómo el DNI nuevo? El DNI nuevo lo tramité hace una semana, no me llegó todavía. No sé ni siquiera si ya salió de la oficina de impresión que tiene el RENAPER, aquí en el Bajo. Me dice, no, pero necesito escanear el DNI físico. Y yo le digo, pero ¿cómo es probable? ¿Cómo es posible? Si lo tramité acá, se supone que para imprimir un DNI vos tenés que tener una imagen previamente. ¿No podés buscarlo en la base de datos? No, el procedimiento es así. Tengo que escanear un DNI físico para hacerte otro documento. Y yo me quería volver loco porque no podía pensar que en un organismo con tanto dinero y tanta infraestructura del Estado Nacional, no tengan una integración de la base de datos. Eso evidentemente genera un costo, una molestia, un costo de transacción que en el mundo es el precio que tenemos que pagar en competitividad, ¿no? En un país como Argentina, donde gran parte del Producto Bruto Interno depende de lo que hace o no hace el Estado, si no mejoramos la cadena de valor público y la prestación de los servicios públicos por parte del Estado, difícilmente podamos ser algún día un país desarrollado. En definitiva, mi libro es un libro en defensa del Estado, en defensa de lo público, pero no del Estado de lo que hay. El Estado que creo que podemos ser, porque además tenemos un gran capital humano, y que tenemos que transformar y mejorar para ganar en capacidad de acción y en capacidad, sobre todo, de creación de valor. Yo quiero hacer una pregunta en cuanto al servicio de conectividad que tiene Argentina, que vos decías que estaban en un nivel medio, no sobre los países más ricos. ¿De cuánto sale invertir en tener un servicio de internet lo más óptimo? No sé si le escuchaste la pregunta porque el micrófono está acá, si no la repito. Sí, si me puedes repetir, por favor, escuché poco. Sí, la repito. ¿Cuánto cuesta invertir en Internet? Para mejorar ese nivel que vos mostraste, esos valores que no son para nada óptimos, ¿no? En cuanto a velocidad de conexión, salubridad. Acá pregunta Débora, que es productora de la carrera, ¿qué inversión implica mejorar, digamos, esos valores? ¿O de qué depende? También agrego yo, además de quizás el costo económico.
Me parece que hay que tener una política, más allá del costo, que es indeterminado, eso no lo podríamos determinar, o se puede hacer un cálculo específico, dos o tres cuestiones en relación al tema. Primero, tenemos una empresa estatal argentina que es ARSAT, que además se vincula con privados. ¿Qué es lo que hace ARSAT? ARSAT te tira el caño de fibra óptica, te lo ilumina, y después hace un acuerdo, un convenio, lo que se conoce la última milla, para llevarle fibra óptica, por ejemplo, a una localidad pequeña. ¿Por qué? Porque hay un problema de costo, ¿no? De mercado. Digo, no es lo mismo pasar la fibra óptica por Mendoza o por el Gran Mendoza, que vos repartís el costo de la factura entre 700.000, 800.000 personas, que pasarlo por el medio de la Patagonia. Que vos la factura la podés repartir entre 10.000, 15.000 personas. Obviamente, el costo por el volumen va a ser menor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa que estructura de la misma manera que la República Argentina en su momento invirtió en los ferrocarriles para estructurar y vertebrar el Estado Federal Argentino? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado argentino? Bueno, invertir más, convocar a los privados, generar incentivos para que las personas también puedan invertir, ¿no? Digo, en mejorar la conectividad, la velocidad y la integración digital de la República Argentina. Lo mismo pasa con la energía, ¿no? Aquí en Buenos Aires, por ejemplo, la luz es muy barata, estamos subsidiados, mucho más que en el interior del país, y ni les cuento comparados con Europa o Estados Unidos. Mi hermana, por ejemplo, que vive en Francia, en un pueblito en medio de la Bourgogne, cada vez que voy a la casa a visitarla, está como loca atrás mío, voy caminando y ella me va apagando las luces que yo voy dejando prendido. ¿Por qué? No nos damos cuenta porque estamos subsidiados, pero tampoco tenemos incentivos para producir. Entonces la discusión es como maniquea. ¿Lo hace el privado, las empresas privadas, o lo hace el Estado? Pero yo, por ejemplo, ¿no? Digo, podría en mi casa ponerme un panel solar, ¿no? Y no solamente ser consumidor del sistema eléctrico, sino también ser pequeño proveedor del sistema eléctrico. Pero ¿qué pasa? Esto es muy caro y el Estado a mí no me da ningún tipo de exención impositiva, ningún tipo de crédito. Aquí es un país donde damos créditos al consumo, pero no damos créditos a la producción, ¿no? Es ridículo. Argentina es un país donde la gente se compra televisores en 50 cuotas y casas al contado. Bueno, con la tecnología, con la electricidad, que son vectores estratégicos para el desarrollo, no tenemos todavía una política de Estado bien vertebrada que salte la barrera de la grieta y sea una política de desarrollo de todos y todas, ¿no? Obviamente. Maxi, ¿cómo estás? No sé si me escuchás. Bueno, sí. Hemos estado hablando por celular. Bueno, pensaba un poco en los estímulos del empleado y la empleada pública. Vos también como, no sé si ahí me escuchás mejor. ¿Escuchás bien? Te escucho bien. Bien, genial. Pensaba como en los estímulos de los empleados públicos y la empleada pública para capacitarse. Digo, como en esto que vos has trabajado en capacitaciones para el sector público, sin duda tiene que haber una política estatal, y también lo pienso acá para la facultad, también para que los profesores y profesoras tengamos una adaptación también inclusiva hasta curricular. Pero ¿cuáles son los incentivos que tenemos que buscar o que, digamos, apoyarnos en ciertos incentivos? No quiero pensar en los económicos porque sería irrisorio pensarlo tal vez en este contexto, pero ¿qué le decimos al empleado público para que tenga ganas, deseo e ímpetu de capacitarse en estas temáticas, pensando en que también tenemos un sector público que trabaja hace tal vez 20 años o 25 años dentro del mismo sector y que ya tiene su identidad institucional, si se quiere, que va muy por fuera de la tecnología, ¿no? Entonces, conjugar esos dos públicos, una persona que ingresa a la administración, con otro bagaje, bueno, ¿qué hacemos con todos aquellos que ya están hace mucho tiempo y que por ahí es muy difícil esta capacitación? Bueno, primero, es muy buena la pregunta. O sea, primero, no solamente tenemos que pensar en qué tipo de incentivos le damos a los empleados públicos para capacitarse en cuestiones de índole tecnológico, sino también tenemos que repensar el empleo público, ¿no? Digo, hace un par de meses estuve invitado por el INAP de España, con la directora del INAP de España, que se llama Consuelo Sánchez Naranjo, y ellos en España tienen un problema bastante parecido, sobre todo de lo que es captación y retención del talento digital en el sector público. ¿Qué es lo que pasa? Vos sos programador o programadora, tenés 20 y pico de años, vivís en Madrid, o en Barcelona, o en Valencia, y la verdad que no querés meterte en el sector público, hacer una capacitación de 2 años para hacer la oposición, para entrar y ganar, no sé, 1.600, 1.800 euros.
¿no? Si tenés ese talento digital, mejor lo vendés al sector privado. Pero ¿qué es lo que yo veo? El sistema de reclutamiento, el sistema de lo que es la carrera administrativa en el sector público, obviamente en la Argentina es muy complejo porque tenemos la realidad federal, ¿no? No es lo mismo el sector público a nivel federal que en las provincias, que en los municipios, ¿no? Digo, ahora bien, se piensa todavía en categorías muy antiguas, ¿no? Digo, se piensa, por ejemplo, en la retención del talento. Y yo le digo, mirá, Consuelo, retención del talento es un concepto del siglo XX, estamos en el siglo XXI. Yo hablo con mis amigos y mis amigas que trabajan en .com o en compañías como Google o como Oracle o como Meta, y ninguna está más de 2-3 años. No quieren ser retenidos de por vida. Los jóvenes que tenés ahí al costado, que los veo ahí, que están muy serios, anotando, mirando el celular, no quieren trabajar toda la vida en el sector público como quizá nuestros padres, ¿no? O la generación previa a la nuestra. No se imaginan, ni en el sector privado, imagínense en el sector público, ¿no? Digo, esa cosa tan antigua que incluso viene de la antigua Roma, ¿no? Digo, de la magistratura romana, el cursus honorum. De ahí viene la palabra el cursus honorum. ¿Cuál era el cursus honorum? Bueno, en la organización administrativa de la antigua Roma había diferentes tipos de cargos, magistraturas, ¿no? El personal civil, como el personal militar, iba ocupando diferentes funciones e iba escalando hasta que se moría, bueno, no existía la jubilación en Roma, se moría o dejaba de trabajar para el Estado. Ahora bien, ese modelo organizacional no existe más, ¿no? Digo, entonces hay que pensar quizá un modelo un poco más flexible de articulación con el sector público y el sector privado, pensar también qué tipo de incentivos le podemos dar, incluso al empleado y la empleada pública. ¿Por qué no en lo económico? ¿Por qué no atar la carrera administrativa, ¿no? Y hacer evaluaciones de capacitación sobre ciertas cuestiones que le interesa estratégicamente al Estado y en función de eso ir generando incentivos de ascenso de la carrera administrativa, ¿no? Con mejor nivel salarial, ¿no? Digo, eso es algo que se hace en el mundo, funciona con más y sus menos, digo, se hace en Argentina en algunos lugares y en algunos lugares lamentablemente se ha desvirtuado la carrera pública, pero yo creo que hay que reivindicarla y hay que mejorarla. Y eso implica también dar incentivos muy claros, muy concretos y una señal de que el Estado no puede sobrevivir a la transformación digital, ¿no? Digo, si tenemos un sector privado súper poderoso, con infraestructura, con personal capacitado y el Estado, ¿viste? Es una oficinita, ¿no? Física que hace papeles y trámites por impresos. Eso me parece que como modelo no va más, no agrega valor y no es sostenible en el tiempo. No, por favor. Quiero hacer una pregunta. No sé si se escucha. Sí. ¿Se escucha? Bien. Estoy de acuerdo con que el Estado se tiene que adaptar al nuevo contexto y a los cambios que van surgiendo en la sociedad y eso obviamente tiene que ver con la tecnología. Pero mi pregunta es, ¿qué tan factible es, sin poner en duda que es algo que tiene que pasar, qué tan factible es ese cambio o esa adaptación? ¿Hasta qué punto en países con alto índice de pobreza, en donde ya hay una brecha social que tiene que ver con otros factores? Si lo llevamos al ámbito tecnológico, que obviamente tiene que ver con un tema económico, ¿qué tan factible es o qué limitaciones podría encontrarse? Bueno, muy buena pregunta. Siempre me la hacen esa pregunta. Me hacen esa pregunta y también me preguntan siempre, que todavía no salió, si la tecnología destruye empleo, ¿no? Digo, yo siempre digo, si fuese verdad que la tecnología destruye el empleo, un país como Corea del Sur, que es uno de los países más tecnologizados del mundo, debiera tener 60% de desempleo y sin embargo tiene 3.4% de desempleo. Pero yendo concretamente a tu pregunta, yo creo que la generación de valor y la incorporación de tecnología en el siglo XXI a hoy ya no es una opción, ¿no? Digo, si nosotros no invertimos en tecnología, tengo una sola certeza, en 4, 5, 6, 10 años vamos a ser más pobres incluso de lo que somos hoy. Hay un dato que quizá pasó desapercibido porque pasó en pandemia. Miren, durante muchos años la compañía argentina con mayor capitalización de mercado, es decir, la compañía argentina más cara del mundo, durante muchos años fue YPF, ¿no? Porque tiene pozos petrolíferos, pozos gasíferos, tiene 2 refinerías, ¿no? Digo, que valen más o menos 5.000 millones de dólares cada una. Ahora bien,
Durante la pandemia, Mercado Libre, que es una empresa creada por un argentino, una economía de plataforma, superó en market cap, en capital de mercado, a YPF. Mercado Libre hoy vale mucho más que YPF. ¿Qué te quiero decir con esto? Obviamente tenemos limitaciones, no tenemos los recursos de los países desarrollados y justamente por eso es donde más tenemos que invertir, en educación, en capacitación digital, en infraestructura, en la integración, en la velocidad de bajada y subida de Internet. Es fundamental. Mirá, te puedo dar 2 ejemplos de 2 países diferentes a Argentina, pero que venían muy de abajo, que lo hicieron y se están desarrollando. Un ejemplo es Irlanda. Irlanda era uno de los países más pobres de Europa. Irlanda era un país agroganadero, llueve casi todo el día, frío, es un embole en Irlanda. Todos chupan whisky y cerveza porque se escabian porque es un embole en Irlanda. Ahora, Irlanda invirtió en educación, en infraestructura, en tecnología, y hoy es uno de los principales hubs tecnológicos del mundo. Uno de los principales vendedores de software y prestación de servicios para toda Europa y el mundo. Irlanda, un país que era un país de campesinos hace 30, 40 años. Te doy un segundo ejemplo, Estonia, un paísito chiquitito báltico cerca de Rusia, fue una república socialista soviética, Estonia, junto con Lituania y Letonia, uno de esos 3 países bálticos. Era un país recontra postindustrial de la esfera soviética. Hoy por hoy invirtieron en capacitación, en tecnología. Estonia es el primer estado digital del mundo, todo se hace por internet, acumula capital, presta servicios, tiene servicios integrados, genera riqueza, ha subido su producto bruto. Tenemos ejemplos a rolete. Yo soy un convencido de que Argentina tiene un gran activo. Miren, si uno mira el ranking de competitividad que hace el Foro Económico Mundial de hace más de 40 años, el World Economic Forum, Argentina le va bastante mal en todos los indicadores. ¿Saben cuál es el único indicador que le va bien a Argentina? Capital humano, fuerza de trabajo. Somos el país 31 sobre 146 países. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra fuerza de trabajo, ustedes, todos nosotros, ya sea en el sector privado como en el sector público, tenemos un diferencial. Tenemos que aprovecharlo. Tenemos una fuerza de trabajo muy capacitada. Pero ojo, como todo capital, depende del stock y depende del flujo. Tenemos un capital acumulado porque tuvimos una educación de calidad en los últimos 50, 60 años que ahora está declinante y en declive. Nos estamos comiendo los ahorros educativos del estado de capital. Un pibe como yo, de clase media baja, ¿no? Con padres obreros que no fueron a la universidad. Yo fui a la escuela pública, a la universidad pública. Yo pude estudiar becado con una beca Fulbright en Estados Unidos. Eso pasa en Argentina y en muy pocos países del mundo. Y eso pasaba y pasa cada vez menos. Entonces necesitamos invertir cada vez más en capacitación, en educación, infraestructura y tecnología e ir orientando, ¿no? Nuestro sistema universitario al proceso de vinculación en infraestructura tecnológica junto con el Estado, el sector privado y la universidad. Solo con esa tríada podemos salir adelante y ser un país desarrollado. Gracias, Maximiliano. No sé si hay alguna pregunta, comentario más que quieran aprovechar para hacerlo ahora. Bueno, sí. No, un poco lo que compartía la estudiante. Alguna línea que podríamos trabajar desde las políticas públicas para desarrollar una educación ciudadana en la tecnología, porque tenemos analfabetos tecnológicos que son ciudadanos y que muchas veces no acceden a los servicios que vamos realizando el Estado y quedan al margen. Y bueno, eso es una preocupación y bueno, si hay alguna línea, algún ejemplo que nosotros podamos ver y revisar, tener en cuenta para implementar algún programa o algo que nos ayude a la ciudadanía. Bueno, sí, es una muy buena pregunta. Se pueden hacer muchas cosas. Muchas cosas se hacen desde el Estado, ¿no? Con todos los centros de capacitación y alfabetización digital. Pero también, es importante entender que no todas las soluciones vienen del Estado. También podemos hacer cosas desde la universidad, de la sociedad civil, del sector privado,
desde la política. Cuando yo era chico, me acuerdo que era estudiante, como los chicos están ahí, y estudiaba en la UBA, me acuerdo que había proyectos y programas en donde hacíamos voluntariado de alfabetización en barrios carenciados. Bueno, la idea hoy es hacer alfabetización digital, es enseñarle a una persona que no tiene acceso, ¿no? Digo, cómo interactuar, ¿no? Digo, cómo abrirse, por ejemplo, hay personas que no tienen ni siquiera educación financiera, no tienen un celular, pero no tienen una cuenta bancaria. Entonces, bueno, te puedes abrir Mercado Pago, puedes interactuar por ahí, digo, me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo importante es, primero, concientizarse, formarse, poner este tema en la agenda, en la narrativa pública. Uno de los grandes temas que a mí me molesta mucho es que estamos a menos de 30 días de elegir presidente o presidenta de la República Argentina y la narrativa sobre el Estado, ¿no? Es cuántos empleados públicos tenemos, más o menos, o cuántos ministerios tenemos. Y hay que trabajar sobre esto, sobre la inclusión digital, sobre la transformación, sobre la forma en la que agregamos valor. Me parece que es importante ver desde todos los puntos de vista cómo podemos hacer para transformar nuestro ecosistema en un ecosistema que sea cada vez más digital y con menos gente afuera, por supuesto. Bueno, Maximiliano, te agradecemos por tu tiempo, por tu generosidad también, no solamente por, iba a decir eso, por tu charla, sino también por habilitarnos a acceder a tus trabajos. Sin duda, digo, esto ocurre acá, sincrónico, pero esta disertación va a quedar grabada, entonces también, además del material que tenemos escrito, este video va a quedar a disposición, porque la idea, digamos, esto es un tema que interesa a nuestras carreras, y la idea es que podamos retomarlo en la cátedra que está muy presente de sociología o en otras materias también, ¿no? Que puedan servirnos como insumo para seguir pensando y que no quede acá. ¿Quién te dice que quizás en unos años haya hasta tesistas que siguen trabajando en la línea que estás proponiendo? Así que bueno, yo eso, antes de cortar la grabación, te agradezco nuevamente por estar presente acá, y si te parece, hacemos ahí un aplauso para Máximo. Bueno, muchas gracias. A disposición y bueno, ahí tienen redes sociales para seguirme, pueden bajar el libro de ahí gratis y si no se los paso también a ustedes por mail y los pueden enviar. Así que nos estamos viendo. Muchísimas gracias.